¿Cómo estás, hermano? Una vez más nos encontramos contigo en este santo sábado para abrir la palabra de Dios y escuchar su voz que nos habla. Este es tu canal de estudios bíblicos, La Biblia Habla. Estamos tratando el tema del sello de Dios. Hemos buscado en la profundidad de la palabra de Dios la importancia de ser sellado por Dios y no de tener la marca de la bestia. Hemos descubierto muchas cosas, una que por ejemplo el sábado no es solamente el sello de Dios, sino que toda la ley es lo que Dios sella en el creyente. Su carácter es impuesto en el creyente. Y hoy trataremos el tema: ¿el Espíritu de Dios es el sello de Dios? Ese es el tema que trataremos en este día. Muchos creen que sí. Vamos a ver qué nos hablará la palabra de Dios con respecto a esto. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal, que apoyes nuestra humilde tarea, que compartas nuestros videos, que los veas, sobre todo que los veas. Porque no puedes presentar esta verdad si no la conoces tú primero. Por eso es imprescindible que tú veas estos videos. Agradecidos a Dios estamos porque, aunque estamos ya casi terminando noviembre, estamos disfrutando de un hermoso sábado, aunque un poco caluroso, pero por la gracia de Dios tenemos un techo sobre nuestras cabezas y esta oportunidad de poder abrir su palabra en este su santo día. Vamos a buscar a Dios en oración de rodillas, como lo hacemos siempre, a ponernos en sus manos para que Él dirija este estudio y para que podamos llevar su verdad y su palabra a cada uno del que quiera escuchar. Vamos entonces a postrarnos de rodillas y a buscar a Dios en oración. Cariñoso Padre y buen Dios que estás en los cielos, con humildad buscamos tu presencia en este día, pidiéndote, Señor, tu bendición, tu misericordia, que perdone nuestros pecados, nuestras faltas y las de cada uno de los que ven estos videos. Sobre todas las cosas, Señor, que podamos oír tu voz hablándonos y enseñándonos a través de tu palabra cuál es la verdad que tú tienes atesorada en ella. Gracias por tu amor y tu bondad, Señor. Dirige el estudio en esta hora. Te lo pedimos y te agradecemos todas las cosas. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Sin más, vamos entonces a abrir la palabra de Dios y empezar a desarrollar el tema que tenemos hoy día. ¿Es el Espíritu Santo el sello de Dios? ¿Qué nos puede dar la idea de que el Espíritu Santo es el sello de Dios? De hecho, hay muchos que apoyan que el Espíritu Santo es el sello de Dios, porque se apoyan en estos dos pasajes. Vamos entonces a buscar esos dos pasajes que podrían darnos la idea de que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios y vamos a buscar estos pasajes. Se encuentran en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, el primer texto. Efesios, capítulo 1, versículo 13, es el primer texto. Vamos a buscarlo en la palabra de Dios. Efesios, capítulo 1, verso 13. Dice lo siguiente el apóstol Pablo. Dice el versículo 13. Dice el versículo 13. Él en vosotros también, después de oír las palabras de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis incluidos en Cristo, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice el versículo 13, que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa después de haber creído en el Evangelio de la salvación de Cristo. Primer texto que utilizan para decir que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Vayamos al segundo texto, donde se encuentra también en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30. Efesios, capítulo 4, versículo 30. Dice lo siguiente el apóstol Pablo. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice
el apóstol Pablo lo siguiente: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí dice que no debemos entristecer al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. O sea que el Espíritu Santo es con cual, aparentemente, con cual somos sellados para el día de la redención. Vamos a entrar en tema y a analizar cada texto, porque es importante descubrir que un texto sacado de contexto es un pretexto. Entonces, mis hermanos, esto daría la idea, aparentemente, de que el Espíritu Santo es el sello de la promesa. Dice que tenemos, dice el versículo 30, no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Lo importante, hermanos, es entender esto. No entristecer al Espíritu Santo, que el Señor nos da para el día de la redención. No quiere decir que es el sello, sino es el instrumento por el cual Dios sella. ¿Y cómo entendemos esto, hermano Alejandro? Vamos entonces a desarrollar el tema. Veamos cuál es la tarea del Espíritu Santo dado a aquellos que creen. Vayamos a ver entonces algunos textos del libro de San Juan. Vayamos a entrar al libro de San Juan, capítulo 14, versículo 16. Y vamos entonces a vislumbrar algunas de las tareas del Espíritu Santo, para ver si realmente es el sello o es quien sella el carácter de Dios en el creyente. Vamos a entender esto. Vamos a entender. San Juan 14, versículo 16. San Juan 14, verso 16, nos habla de lo siguiente. El discípulo amado escribe estas cosas. San Juan 14, verso 16. Estas son palabras del Señor Jesús. Dice, versículo 15, vamos a leer un poquito antes, para entender el contexto de lo que viene hablando Jesús. Dice el subtítulo, la promesa del Espíritu Santo. Esto no está en los originales, pero tiene que ver con lo que viene a hablar Jesús ahora. Si me amáis, versículo 15, guardaréis mis mandamientos. Notemos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro ayudador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, al Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque está con vosotros y está en vosotros. ¿Entendemos esto, hermanos? Entendemos el sello de la promesa, o sea, la promesa del Espíritu Santo nos da la seguridad de que vamos a ser sellados con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo nos sella el carácter de Dios en nosotros. ¿Por qué? Versículo 17. Pero vosotros, la última parte, lo conocéis porque está con vosotros. ¿Y en qué parte más de vosotros está? En vosotros. O sea, está dentro del corazón. Puede estar con nosotros, pero no dentro del corazón. O sea, estando fuera. Por eso, Apocalipsis dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta y yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Puede el Espíritu Santo estar con nosotros, pero no en nosotros? Por eso lo necesario es que el Espíritu esté en nosotros, para poder ser sellados por el Espíritu Santo. No con el Espíritu Santo como el sello, sino como agente sellador. El Espíritu Santo es el agente sellador. Vamos a vislumbrar mucho más con respecto a esto. Vayamos a ver qué nos dice Juan 14, 26. Notemos lo que nos dice en el mismo capítulo.
Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo, el Consolador, el que Dios envía al representante de Cristo, Él nos enseñará todas las cosas. O sea, trabajará en nuestro corazón, nuestra mente. Trabajará en nuestra mente, en nuestro corazón. Nos enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todas las palabras de Jesús nos iba a grabar el Espíritu Santo en nuestra mente. Y vamos a vislumbrar mucho más. Según el tercer texto de Juan 15, 26. Vayamos al otro capítulo de Juan, 15, 26. Dice el discípulo amado: pero cuando venga el Consolador, que os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad. Y esto es importante entenderlo, porque muchos dicen recibir el Espíritu, pero viven una vida totalmente ajena a la verdad. Entonces dice: pero cuando venga el Ayudador, os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, testificará de mí. Él grabará en nosotros las palabras de Cristo. Testificará de Jesús en nosotros. Preparará nuestra mente y nuestro corazón para vivir de acuerdo con las palabras de Jesús. Por eso empezaba el texto: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una de las condiciones para que el Espíritu Santo pueda entrar en el corazón, que amemos a Dios y que guardemos sus mandamientos. Otro texto más, San Juan 16, 7. San Juan 16, 7. Notemos lo que nos dice el apóstol Juan. Sin embargo, os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, decía Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero al irme, lo enviaré. Eso es lo que Pablo hablaba, que íbamos a ser receptores del Espíritu Santo, de la promesa que Jesús hizo aquí. Si yo me voy, os enviaré otro Consolador. Ese es el Espíritu Santo de la promesa, con el cual el Señor nos sella. No con el Espíritu Santo, sino como agente sellador. ¿Y qué es lo que hace este agente sellador? San Juan 16, 13. Volvamos otra vez al capítulo, al libro de San Juan, capítulo 16, verso 13. Y notemos: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. No a medias, no a una verdad a media, mi hermano. A toda verdad. A toda verdad. Dice: porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y yo os hará saber lo que ha de venir. O sea, también nos iba a dar espíritu de profecía, porque nos iba a enseñar lo que iba a venir hacia adelante. Profecía, hablar hacia adelante, nos enseñaría la profecía. ¿Me entendés, hermano? Esto también es importante dilucidar, porque el Espíritu Santo no está en una verdad a medias, está en toda la verdad. ¿Y qué nos lleva a hacer el Espíritu Santo? Bueno, eso lo vamos a vislumbrar. Tercer punto importante. ¿Qué logra hacer, dice, en los que permiten entrar en ellos? ¿Qué logra hacer el Espíritu Santo en los que estará en ellos? No con ellos, sino en ellos. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Notemos lo que nos dice el libro de Hebreos, el apóstol Pablo. El libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 10. Capítulo 8 del libro de Hebreos, versículo 10.
dice lo siguiente el apóstol Pablo: este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y esto es Nuevo Testamento. Notemos. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en su corazón. Ahí está el sello de Dios. Ahí está otra vez el sello de Dios. ¿Dónde estará la ley de Dios? Escrita en tabla de corazón. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Te das cuenta lo que hace el Espíritu Santo? Que no es el sello, es quien sella en el corazón del hombre. ¿Qué cosa? La ley de Dios. La ley de Dios es sellada en el corazón por el agente sellador que es el Espíritu Santo, representado por ese ángel de Ezequiel con el tintero de escribano. ¿Qué más nos sigue diciendo esto? Ya estamos prácticamente promediando el estudio, pero pues vamos a leer algunas citas del espíritu de profecía. Notemos lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, verso 3. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 3 de 2 de Corintios. Es manifiesto que sois cartas de Cristo. Notemos, es manifiesto que somos cartas de Cristo. Resultado de nuestro ministerio, decía Pablo, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las páginas palpitantes del corazón. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo no sella la ley en 2 tablas de piedra, como las escribió en el monte Sinaí, sino que la sella en el corazón. En el corazón son selladas la ley de Dios, que es su carácter, impreso en el hombre. ¿Te das cuenta? ¿Qué dice Jeremías capítulo 31, 33? Vayamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Versículo 33. Notemos lo que nos dice Jeremías 31, 33. 31, 33. Dice lo siguiente el profeta Jeremías. Versículo 33. Este es el pacto que haré con Israel después de aquellos días. Repítelo, Pablo repite lo que había escrito Jeremías. Pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál es el requisito para ser pueblo de Dios? Tener la ley de Dios. ¿Dónde? ¿En 2 tablas de piedra? No, en el corazón. En el corazón. Son selladas por Dios. La ley en el corazón del hombre. Es el carácter de Dios. Es el nombre de Dios grabado en el creyente. ¿Entiendes? ¿Por qué el Espíritu Santo no es el sello, sino quien sella? Es el que pone el carácter en el corazón del creyente, en la mente, aquí en nuestra mente, que es símbolo del corazón o el centro del razonamiento humano. Vamos a terminar este estudio. Vamos a leer lo que nos dice Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Notemos lo que nos dice Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Y después vamos a leer algunas citas del Espíritu de Profecía. Capítulo 11 del libro de Ezequiel. Capítulo 11, versículo 19. Dice lo siguiente el profeta Ezequiel. Noten esto. Noten esto. Les daré un corazón íntegro. Pondré en ellos un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, predispuesto a obedecer a Dios. El corazón de piedra se resiste a obedecer a Dios en todo lo que Él ha establecido. Pero cuando el Espíritu Santo está en el creyente,
como agente sellador, es el que se encarga de que ese corazón de piedra se transforme en un corazón de carne. Vayamos a ver lo que nos dicen los testimonios del Espíritu de Profecía. Notamos algo interesante. El Espíritu de Profecía nos dice: después de la ascensión de Cristo, los discípulos se reunieron en un lugar para suplicar humildemente a Dios. Después de escudriñar el corazón, notemos, y de realizar un examen personal durante 10 días, quedó preparado el camino para que el Espíritu Santo entrara en los templos del alma limpios y consagrados. Cada corazón, o sea, la primera obra que hizo fue estar con ellos. Les limpió el corazón y entonces sí pudo morar en ellos. Cada corazón quedó lleno con el Espíritu, como si Dios quisiera mostrar a su pueblo que era su prerrogativa bendecirlos con la más escogida de las bendiciones celestiales. Notad que fue después que los discípulos habían logrado la perfecta unidad, y así estamos leyendo la cita completa, y ya no luchaban entre sí por conquistar el lugar más elevado, cuando el Espíritu fue derramado sobre ellos. Eran de un solo sentir, todas las diferencias habían sido puestas a un lado, y el testimonio presentado acerca de ellos después que el Espíritu Santo había sido dado es el mismo. Notad las palabras: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Esto está en el Evangelismo, página 506. Y notemos lo que sigue diciendo la mensajera del Señor. Todos debieran darse cuenta de la necesidad de la obra del Espíritu Santo, a menos que sea aceptado y apreciado como representante de Cristo, cuya obra consiste en renovar y santificar todo el ser. Notemos, renovar y santificar todo el ser. Las trascendentales verdades que han sido confiadas a los seres humanos perderán su poder sobre la mente. No es suficiente que tengamos un conocimiento de la verdad. Debemos hablar y trabajar en amor, conformando nuestra voluntad a la de Dios. El Señor declara acerca de aquellos que hacen esto: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Hebreos 8:10. Esta es la obra de transformación que es el agente potente y todopoderoso mediante su Espíritu Santo. Él recibe su ley en el corazón. Esto está en los testimonios del Espíritu de Profecía. Interesantísimo lo que nos dice la sierva. Mediante la transformación de Dios es el agente potente y todopoderoso. Vayamos a la última cita. Si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en sus corazones y también en su mente las escribiré. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no modelará también la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba de un discipulado. Conflicto de los siglos, página 60, párrafo 3. ¿Te das cuenta, hermanos? El Espíritu Santo no es el sello de Dios, es quien sella el carácter de Dios en el agente humano. Si leemos esos textos que hemos leído al principio, desconectados de todo lo que hemos leído aquí, que nos da la idea general de lo que es el Espíritu Santo como agente sellador, podemos llegar a entender cualquier cosa. Por eso el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, nos lleva a toda la verdad. El Espíritu Santo es el agente sellador que sella el carácter de Dios en tablas de corazón. Esperemos, hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde y pueda estar contigo y en ti. Es mi deseo y oración en esta tarde de Santo Sábado. Vamos a terminar con una oración el estudio de hoy. Vamos a postrarnos de rodillas y a terminar con una oración. Cariñoso Señor,
Te pedimos la presencia de tu Espíritu en nuestras vidas y nuestros corazones. Queremos que estés en nosotros y con nosotros, dentro de nosotros, Señor. Que puedas tú poner tu ley en nuestros corazones, en tablas de corazón y no en tablas de piedra. Que quites nuestro corazón de piedra y pongas un corazón de carne, Señor. Te lo suplicamos. Te pedimos el sello que tú pondrás a tus hijos en el día de que los vientos sean soltados por los 4 ángeles todopoderosos. Por eso, Señor, para no pasar por las pruebas de las plagas postreras, necesitamos vivir de acuerdo con lo que tú nos has dejado escrito. Y tú nos llevas a través de tu Espíritu a toda la verdad. Necesitamos esa verdad en nuestras vidas, en nuestros corazones, no solamente como medio de inteligencia, sino como una fe viva que nos lleve a obrar de acuerdo con tu voluntad. Ayúdanos a guardar tus mandamientos, Señor, porque es la prueba de amor hacia ti. Gracias por todo lo que nos das cada día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decimos cada vez que terminamos un estudio bíblico, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y hasta nuestro próximo encuentro, ya sí con un tema nuevo. Que Dios me los guíe. Feliz sábado y buena semana para cada uno de ustedes.